Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast número 6. No hemos avanzado tan rápido como queremos, pero aquí vamos con este sexto capítulo. Les mandamos un saludo a todos los que se han suscrito, ¿cierto? A los que nos siguen, a los que escuchan, a los que nos tienen paciencia. Esperamos que esto sea un aporte, de verdad que sea de edificación para ustedes. Así que eso, estoy aquí junto, con mi esposa. Hola, hola. ¿No? El Isri Lavale. Y estamos nuevamente aquí. Qué privilegio tener aquí al Nacho, al doctor Ignacio Saavedra. Al doctor Ignacio Saavedra. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, bien. Gracias por la invitación nuevamente. Sí, gracias a ti por siempre tener una buena recepción con nosotros y Me da un gusto compartir para tu mí tiempo. Aportar. ¿Cómo te ha ido, Nacho, todo este tiempo? Cuéntanos. Bien, ¿Sí? o sea, harto cambio, ¿Ya? pero han sido cambios buenos. Cambios Sí. buenos, saludables. Eso. Yo creo que el Señor nos está llevando a tomar decisiones que son importantes Eso. tanto personalmente como para su iglesia. Eso. Exactamente. Oye, y hoy día lo que queremos hablar con el Nacho nuevamente es sobre salud mental, obviamente. Salud mental. Ignacio es doctor y psiquiatra, ¿cierto? La especialidad de psiquiatría. Así que vamos a tratar de exprimirlo aquí para que en el fondo poder aprovechar este tiempo, estos pocos minutos. Así es. Y yo quiero partir, Nacho, haciéndote una pregunta, porque de hecho lo hablamos un poquito antes. En la iglesia existe una especie como de rechazo o, por así decirlo, prejuicio en contra de, no sé si en contra de los psicólogos y los psiquiatras, pero sí creo que existe como un poquito ese prejuicio de si una persona tiene problemas mentales, no es necesario o no debería recurrir a un psiquiatra o un psicólogo porque el Señor lo puede sanar, ¿cierto? Por lo tanto se quedan ahí. Entonces yo te pregunto, ¿eso está bien? ¿Ese mito es un mito finalmente? ¿Es verdad? ¿No? ¿Qué le dirías tú a esas personas que piensan eso? Sí. Yo creo que el problema parte del siglo pasado, más que nada, cuando la psicología tiene un boom y muchas personas que antes acudían a la iglesia, a las congregaciones o al pastor, ¿cierto? Sí. Empieza a acudir a un psicólogo o un especialista en salud mental para que lo ayude en sus problemáticas personales. Entonces el psicólogo pasa a ser, como por así decirlo, el médico del alma, que antes era el pastor o la iglesia, etc. Entonces empieza como, yo creo que una prevención de parte de nosotros, la iglesia, con respecto a los psicólogos. Claro. Como, ¿a dónde está yendo mi oveja? ¿O dónde está yendo la persona que... ¿Dónde está yendo a pedir ¿A dónde consejo? está yendo a pedir consejo? Está compitiendo con nosotros, que somos los que, en el fondo, pastoreamos el alma de las personas. Y de ahí, muchos malentendidos, también de ambas partes, críticas cruzadas, ¿cierto? Por la cosmovisión, muchas orientaciones psicológicas que son no contrarias, pero sí ponen en tela de juicio lo que es participar en una iglesia o la fe, en este caso cristiana, etc. Claro. Y ahí parte un distanciamiento que no debiese ocurrir. Y de ese distanciamiento hay una ala de la iglesia que es más fundamentalista, más radical, que o estigmatiza la psicología como algo del diablo. Entonces sataniza la psicología o la salud mental en pos de creer que es una competencia a la consejería que puede recibir desde la iglesia, que lo va a acercar a Cristo, pero la psicología lo va a alejar del cristianismo. Ajá, por así decirlo. Entonces es como una prevención, Como si fueran contrarias rivales o claro, rivales. contrarias o rivales. Entonces hay todo y hasta el día de hoy, o sea, yo he visto como TikTok así de personas, de pastores así que son conocidos, hablando de la psicología como algo que es contrario a la Biblia. Yo creo que eso hace yo te lo comentaba. Sí. Yo decía, ¿y qué pasa si ese pastor tiene un hijo o tiene un pariente, ¿cierto? Que está con problemas psicológicos graves? ¿No lo va a ayudar a un psicólogo? Claro. Yo creo que es una hipocresía de parte de ese grupo tan radical. Porque en el fondo, cuando uno está en el problema, sí sabe que tiene que acudir a un especialista en salud mental. Exactamente, que es necesario. Que es necesario. Claro. Oye, ahora, hay prácticas de la psicología que chocan
con el cristianismo? Sí, hay prácticas como en toda profesión. Como Yo en toda creo- Como en toda profesión. Como en toda profesión, Exactamente. incluso como en toda práctica que nosotros podamos tener, todo lo que es desarrollado por el ser humano puede en algunos casos ser oponerse a la palabra de Dios, Mm. y por ignorancia o por buscar la propia sabiduría. A veces se oponen, ¿cierto? Ajá. Se oponen muy fuerte, pero yo diría que no es todo, es un error del pensamiento generalizar. O sea, Ya. sí, porque, por ejemplo, un tipo de corriente psicológica practica algo que va contra o que se opone a Dios, generalizar que no, todos los psicólogos, ¿cierto? Hacer lo mismo. Hacen lo mismo y por lo tanto la psicología, satanizar la psicología es un error en ese Claro. sentido. Claro. Exactamente. Como Claro. cualquier otra práctica ¿Y que... hay alguna así como que tú no recomendarías, obviamente, entrando, o es muy delicado así como entrar en ese detalle? Claro, yo creo que es delicado entrar en ese detalle porque creo que nosotros como iglesia tenemos que ser luz y sal. Y tenemos que Claro. relacionarnos. O sea, en los tiempos bíblicos, los tiempos de Jesús, uno se relacionaba con las demás personas. Jesús se relacionó con publicanos, con pecadores, ¿cierto? Claro. Con personas tal vez de una moral muy cuestionada. Cierto. Entonces, hacer, como pronunciarse respecto a qué corriente o qué... Sería como juzgar. Sería tal vez poner una barrera. Ya. Yo creo que Ajá. nosotros como iglesia tenemos que ser puentes. Puentes en la comunidad. Qué buena esa palabra. Sí, Sí. Ser puentes. En vez Sí. de barreras. sí, es ser puentes en vez de barreras y donde nosotros quizás vemos que hay algo que se opone a Dios, ser luz. Claro. Claro, cuestionar un poquito eso, tener un diálogo, porque nosotros estamos en el mundo y Dios nos dejó en el mundo para alumbrar, ¿cierto? Esas prácticas que pueden ser cuestionables, Claro. que pueden ser que alguna persona quizás que está llegando a la iglesia puede estar practicando, pero como poner barreras inmediatamente o poner una etiqueta a los psicólogos que practican tales cosas, yo creo que no es bueno. No es bueno, pero sí uno puede pedir consejo, yo creo Ujú. que a los pastores, a los líderes, a las personas más ancianas de la iglesia, y decirle, pastor, esta corriente o este tipo de psicoterapia me la recomienda, es cristiana, y tener un Ajá. diálogo, o tal vez con algún especialista de la salud mental. Claro. Pero etiquetar a una corriente de la psicología como contraria al cristianismo, yo creo que no hace bien a la Son prácticas más. son más- prácticas más que prácticas correctas. específicas Ujú. que uno puede decir, esto es cuestionable porque está muy influenciado por ciertas filosofías, Perfecto. por ciertas Claro. creencias que en verdad se oponen desde su raíz a Dios. Perfecto. Oye, Nacho, y yendo ahora en sí a la gente, ¿cuándo es necesario, cuándo tú lo recomendarías a una persona? Porque, digamos, contemos la historia como es. Llega una persona, ¿cierto? Quizás con ciertos problemas, algunos llegan, conocemos mucha gente que ha llegado con depresión, ¿cierto? Y que Dios la ha sonado. O que no Y que sabe si que no la tiene sabe. depresión, Sí, no sabe que pero tiene llega con depresión. un desorden emocional o una Claro. incapacidad de solucionar sus propios problemas o de no solucionar, pero o detectar lo que le pasa. Sí. Yo me estudio de psicología. Bueno, Sí, ahí pero viste- tú eres psicólogo, parece. estoy casi. Estás Me mira. quedan un par de meses O sea, para... podría yo cambiar el rol. Él dice que se autoterapea. Podría yo sentarme ahí. Hay distintos niveles de depresión, ¿cierto? Sí. Y hay depresiones que son tratadas con fármacos. Sí. Mira, hay depresiones que se tratan en la salud pública. Está la atención primaria, que es para las patologías en caso de salud mental. Estamos hablando de salud mental, Sí. que son las depresiones leves, moderadas. Las depresiones leves pueden no necesitar fármacos y solo tener psicoterapia o un encuentro terapéutico controlado, ¿cierto? Pero las depresiones graves, severas, siempre se derivan a un centro secundario Claro, de especialidad, donde ahí entras tú. donde ahí entra el psiquiatra, Claro. entra un psicólogo ya más especializado, ¿cierto? Más clínico. Yo creo que esos tipos de patologías debiesen ser derivadas, o en la iglesia debiesen ser
se debiese aconsejar en consejería que buscaran un profesional de salud mental. Oye, Nacho, pero yo quiero hacer una pregunta cortita, quizás me voy nada que ver con el tema, pero yo quiero hacerla porque tengo una duda. Sí. Hay hoy día trastornos físicos, ¿cierto? Que te pueden llevar igual a tener una depresión, ¿no? O sea, por ejemplo, que en la iglesia recibiéramos a una persona que viene con ciertas dificultades emocionales, qué sé yo. Sí. Pero eso puede venir por algún cambio físico, estoy hablando de algún trastorno hormonal, no sé, yo no soy doctora, pero que en el fondo nosotros no podemos privarlo de ir a un psicólogo, a un psiquiatra, porque finalmente detrás de esto que le está pasando puede existir un problema biológico claro, que no se está tratando. Claro, es muy importante el punto que tú tocas, ¿vale? Porque es lo primero que hace el médico de atención primaria cuando recibe una persona en salud mental por depresión. O sea, lo primero es hacerle un pool de exámenes que descarte, por ejemplo, hipotiroidismo, que da síntomas depresivos, anemia, que también da síntomas depresivos, déficit de vitamina D, u otras condiciones, claro, que pueden producir síntomas depresivos. A veces son concomitantes. Puede ser una comorbilidad, por ejemplo, tener depresión y además le agregas una patología médica que produce síntomas depresivos. Entonces, como que potencia claro, estado. Se potencia ese estado. Mira. O sea, hay trastornos endocrinos, ¿cierto? El síndrome de Cushing, por ejemplo, que produce un exceso de cortisol que produce cuadros depresivos. Bueno, las mismas neoplasias también generan depresión. Entonces es muy importante estar consciente de eso para tratarlo. Entonces yo creo que pecamos de soberbia, podemos pecar de soberbia como cristianos si nosotros tratamos de resolver todo desde nuestra creencia. Claro. Desde nuestra creencia, sin ver que hay más aristas. Como quedarnos ahí. Quedarnos ahí y poner una barrera que las personas, Dios la va a sanar en la iglesia, porque Dios usa la ciencia y usa el conocimiento también para ayudar a las personas. Yo te ponía un ejemplo hace un ratito de personas que de hecho, muchos casos hemos escuchado de personas que han llegado con depresión tomando pastillas. Sí. ¿Sí? Siendo tratados. Sí. Sí, por un tratamiento o han llegado en medio de un tratamiento. Sí. Y llegan a la iglesia, claro, conocen al Señor o les hablan de este mensaje de salvación, ¿cierto? Y por lo tanto comienza esta lucha de, oye, no, pero si el Señor te puede sanar o el Señor te sana, y por lo tanto dejan de tomar las Hay una pastillas. presión. Sí, hay una presión exactamente. para que deje el tratamiento. Y dejan el tratamiento, dejan las pastillas. ¿Está bien eso? No, yo creo que no es correcto. Yo creo que como iglesia nosotros tenemos que actuar en comunicación con los profesionales de salud, sobre todo los de salud mental. Porque muchas cosas que atañen a las personas que asisten a la iglesia por primera vez tienen que ver con cuadros de salud mental. No todos van a necesitar un psicólogo, un psiquiatra, pero hay muchos que vienen arrastrando un proceso, por ejemplo, han tenido una psicosis, han estado internados. No todos, yo estoy hablando de casos extremos. Yo he podido ver que, y lo que he hecho en ese caso, que le he aconsejado a personas que no estaban en tratamiento, que no dejen el tratamiento. Una vez recuerdo un dito que me dijo alguien, yo le dije, ¿cómo te fue? Y me dijo, bien, o sea, ya lleva años asistiendo a la iglesia. Y yo le dije, ¿cómo te fue en tu control? Y me dice, bien. La profesional me dijo, más de Dios y menos que te viene es un fármaco. Entonces, la profesional, además que es un testimonio para el profesional. Imagínate que muchos profesionales en la salud mental no son creyentes. Entonces también le estamos privando de un testimonio si nosotros queremos solamente tenerlo para nosotros, ¿cierto? Pero no para el mundo. El mundo tiene que saber. Es un testimonio súper tangible. Un testimonio súper tangible. Entonces nosotros tenemos que, como iglesia, involucrarnos con la comunidad y actuar en comunión. O sea, no en comunión, pero en terreno con las personas que están... por ejemplo, los pastores debiesen relacionarse con los SESFAM o SESAM. Debiesen tener contacto porque son... las mismas iglesias son puntos donde uno sabe que a las personas se les va a tratar, por lo menos en teoría, con amabilidad, que se les va a entregar amor, se les va a dar un espacio comunitario para relacionarse, etc. Tienen muchas cosas buenas. De hecho, los grupos de autoayuda
nacen, ¿cierto? Los grupos LNA, por ejemplo, Narcóticos Anónimos, ¿cierto? Nacen de principios también cristianos, de ver cómo, aplicando estos principios, las personas pueden ayudarse mutuamente y salir de las adicciones, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y por poner otro ejemplo, por ejemplo, yo trabajo hace años, más de 10 años, yo creo, no sé cuánto, pero en un policlínico que queda en la comuna de Pedro y Reserva, que es la población, no es la población La Victoria, se me olvidó en este momento, pero José María de Caro, la población José María de Caro, ya. Okay. Nació en La Victoria hace 56 años por un sacerdote que cuando llegó a la población le dijeron, oye, ¿sabes qué? El párroco le dijo, ¿sabes qué? Hay muchos problemas de alcohol acá en los hombres, como ya un 70-80% tiene problemas de alcohol. ¿Por qué tú no te dedicas a ayudar a estas personas? Y él comienza a hacer grupos, ¿cierto? A unir a las personas, a atenderlas, a darle espacio, porque eso al final es la psicología, la consejería o el acto médico, al final es un espacio de escucha, de respeto, ¿cierto? Claro. Y de sin prejuicios. Un poco como de Jesús, ¿ah? Como de hacer preguntas y de escuchar y no poner etiquetas. Y muchas veces la iglesia ha hecho muchas etiquetas. Entonces este sacerdote empieza esto, y esto se va extendiendo una red que empieza la Universidad de Chile, la zona sur de salud mental, a involucrarse el doctor Marconi, psiquiatría, y empieza a hacer un plan, ¿cierto?, de red, pero involucrando a las iglesias y delegando funciones en las iglesias. Buenísimo. Y eso dura, o sea, ha pasado por muchas transformaciones, pero el padre todavía sigue vivo, este sacerdote. Ajá. Es mi jefe, en teoría. Ya nada mucho, tiene con 90 años, le mando saludos. ¿Sí? ¿Me ve? Pero uno aprende ahí que la iglesia tiene que estar involucrada en la comunidad. Mira, qué importante. Y tiene que trabajar con los equipos, ya sean creyentes o no creyentes, y tiene que aportar su grano de arena y decir, por ejemplo, esta iniciativa se formó ya una pastoral nacional. Hicieron actividades a nivel nacional, o sea, fue un boom y se extendió una red pastoral en todo Chile. O sea, decían... Y tenían programas de radio, bueno, todavía tienen un programa de radio, pero comunicaban, ya anda tal parroquia, anda comunícate con tal persona. Ahí tú puedes ahí pueden hacer un grupo, se llaman cuartos, donde las personas iban y se ayudaban entre ellos. Entonces nosotros como iglesia del Señor, como profesionales, ¿cierto? Tenemos que tener mucho respeto a lo que está ocurriendo en la comunidad. Claro. No podemos llegar y decir desde el púlpito, desde arriba, decir, no, eso está mal, sin nosotros saber desmerecer lo que está pasando en ese metro cuadrado. Claro. Y de ahí ser luz. Ahí ser luz, exacto. Qué importante lo que tú dices, porque pienso que es como estar al servicio, no solamente dentro de la iglesia, o sea, que finalmente estar al servicio, más importante aún, fuera de, claro. Donde quizás es más difícil, o puede ser quizás hasta más incómodo, pero estar al servicio. Y estar disponible. Disponible porque nosotros como iglesia, ¿cierto? Nosotros como iglesia somos un hilo que puede llevar a una persona, a una familia, a una comunidad. Exacto. ¿Cierto? Claro. Una comunidad centrada en Cristo. Claro. ¿Qué es la evangelización? Sí. ¿Qué es la evangelización? Entonces, es muy importante que nosotros no menospreciemos a los otros profesionales, psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales. Mi esposa es trabajadora social, le mando saludos también. Sí, le mandamos saludos. A la Mica. Y que trabajemos aunados, o sea, los profesionales, yo creo que buscan el bien en el fondo, buscan el bien de la persona. Buscan el bien de la persona y nosotros como cristianos, en nuestros imperativos categóricos, ¿cierto? No solamente no hacer el mal, sino hacer el bien, amar a la persona. Y en ese acto de amor, nosotros tenemos que contar, no podemos ser tan soberbios de decir, no, ¿sabes qué? En mi comunidad, ahí solamente va a encontrar la mejoría de esta persona. ¿Y cómo podríamos definir el rol de cada uno como para, no sé si marcar límites es la palabra, pero podríamos decir que quizás nosotros como cristianos somos quienes obviamente guiamos en la parte espiritual, ¿cierto? Ese sería como nuestro rol. Sí. Pero los profesionales del área de la salud en este ámbito mental
En el fondo son quienes dan herramientas para el área emocional. ¿Cómo lo podrías definir tú como para marcar ciertas diferencias? Esto puede sonar un poquito como desde el punto de vista de nosotros, y si otro profesional lo escucha, puede decir, oye, estos son soberbios, como que ponen como que son la última chupada del mate. Pero había un médico suizo, que en Ginebra, el papá era pastor, poeta, se llama Paul Tournier, pero no sé cómo pronunciarlo en francés. Estudié en un colegio que enseñaba francés, pero ya no me acuerdo, no me acuerdo mucho. Pero él bueno, él participó él quedó huérfano de madre muy temprano, después de padre muy temprano, después la mamá fallece como cuando tenía 6 años, y él tiene una búsqueda, y en esa búsqueda él estudia medicina. Y estudiando medicina, él se da cuenta, llega a un punto donde él estaba tratando pacientes, todo, y empieza a llamar a todos los pacientes, le dice, oye, ¿sabes qué? Que yo cambié mi enfoque y ahora yo voy a dedicarme a la medicina de la persona. Entonces él dice, ¿por qué? Porque me di cuenta que la psicología no basta, que la medicina no basta, y que hay una experiencia vital, espiritual, que las personas necesitan experimentar. Entonces él planteó la medicina de la persona, como ver a la persona como en una totalidad, como integralmente. Claro. Pero en esa medicina, ¿cierto? Tiene cabida el psicólogo, ¿cierto? Que ve la parte más humanista tal vez, o más complicada quizás, de por qué la persona tiene tales pensamientos, tales emociones. Está también, por supuesto, el trabajador social que lo inserta en la comunidad. Claro. Está el psiquiatra que ve quizás la parte más médica, más química, pero también yo creo que está la parte espiritual, que tiene que ser conocer a Cristo, y eso puede suceder, ¿cierto? Ahí mismo, en ese punto de encuentro con el profesional, pero puede suceder también cuando le hagan la invitación, oye, ¿sabes qué? Yo voy a una iglesia, si quieres me acompañas, te va a hacer bien, o hablar mismo de Dios, plantear a Dios. Entonces yo creo que cada persona tiene un rol, pero más que profesional, yo creo que personal. Mira. Porque, por ejemplo, un psicólogo creyente va a ser distinto, o un psicólogo creyente así que practique, va a ser distinto a un psicólogo no creyente. Ajá. Claro, porque le va a dar el plus de que va a poder también compartirle la fe. Ahora, eso es distinto a la consejería que puede recibir dentro de la iglesia. Claro. Entonces, nosotros podemos enmarcar esto como de la salud mental cuando la persona, ¿cierto?, tiene síntomas que son moderados o severos y que interfieren en su funcionalidad, en la familia, en el trabajo. Le está trayendo problemas en la familia, le está trayendo problemas en el trabajo, le está trayendo problemas personales, está cuestionándose su existencia, etc. Entonces, ahí ya, oye, tienes que ir donde un psicólogo. O sea, la consejería mía, como pastor, como líder, ¿cierto?, ya quedó limitada porque tú estás en una condición que requiere un profesional más técnico que te ayude. Pero sería muy lindo que el pastor o el líder o la persona que aconseja eso también pueda contactarse con el psicólogo, claro, ¿cierto? Al cual la persona asiste, y el sistema público. Pensemos en el sistema público, que uno no escoge el psicólogo, claro, que uno no tiene la posibilidad de escoger un psicólogo cristiano, ¿no? Porque pueda tener ese contacto, y porque enriquecería también, sería un compartir también de dos visiones, ¿cierto? Claro. Si el psicólogo no es creyente, donde el psicólogo también puede decir, oye, no es malo que la persona asista a la iglesia. Claro. Porque yo creo que acá se produce un choque, porque hay prejuicios desde ambos lados. Sí. O sea, al momento que nosotros como cristianos ponemos barreras, claro, a los psicólogos también les chuta. Le está recomendando que no venga más el psicólogo. Claro. Entonces es como un adversario. Sí. Claro, no lo voy a mandar para allá. No le voy a mandar para allá porque voy a terminar el tratamiento y después ven las consecuencias, porque ha ocurrido, ¿cierto?, que la persona deja el tratamiento y no le va bien tampoco, porque tal vez no ha madurado mucho. Yo he sido testigo, Ignacio, dentro de la iglesia, de personas que han cometido ese error. Claro. Tal vez por el entusiasmo, por la presión. Por el entusiasmo, exactamente, y dejan de tomar los fármacos, dejan de seguir el tratamiento que venían haciendo. En algunos casos pasa un tiempo y después vuelven a tener su caída y... Bueno, hoy día está un poco más normalizado ir al psicólogo, ¿eh? Sí. Hoy día como que tú le preguntas a cualquier persona y todo... Hay menos prejuicios y mucha gente va al psicólogo que va nomás. Bueno, yo estoy al psicólogo. Que levante la mano al que no va al psicólogo. Yo soy súper honesta, nunca he ido al psicólogo, nunca. Sí. Pero parece que sería bueno. Pero en el fondo mucha gente hoy día, que en realidad, bueno, uno no sabe lo que va a estar pasando, pero en general dice, no, yo hoy día tengo terapia. Y como que todas las semanas o todos los meses tiene terapia. Porque sí nomás, porque siente que le hace bien. Sí. Antiguamente, claro, no sé, yo creo que en la época
quizás la generación de mis papás o anterior a eso aún, ir al psicólogo era como, esta persona... Está loco. Está loco, está mal de la cabeza. O sea, tiene... algo le pasa, está normal. Sabemos que casi todos estamos mal de la cabeza. O no decir que todos. O sea, claro, eso, y no tenemos que menospreciar, y nosotros lo hemos visto, ¿cierto? Personas que se sanan de la depresión, porque estaban con un síndrome suicidal, que estaban ya planificando su muerte y conocen al Señor, el Señor los rescata. Nosotros no negamos eso. Si lo que estamos es ser más, lo que yo quiero transmitir es estar más abierto, ¿cierto? A compartir experiencias, ¿cierto? Experiencias con otros profesionales, y yo creo que eso se puede nutrir muy bien con la iglesia. O sea, la iglesia debe ser un puente y no una barrera para los sistemas de salud. La iglesia, de hecho, ha sido muy importante en la historia de la humanidad, de los hospitales, cuando los sanatorios, o sea, todas las cosas que han requerido de salud ha estado la iglesia, y no tenemos que olvidarnos de nuestra función de amar al prójimo. La parábola del buen samaritano. Claro, exactamente. Sí. Buenísimo. Bueno, yo creo que aquí tenemos otra pincelada. Que ganas de seguir hablando, pero la verdad es que esto es un tema que va para largo. Le tengo el nombre al podcast. Hay otro tema. Espera, perdón que interrumpa. Yo sí, bueno, voy a interrumpir. Es que está la satanización de la psicología, pero está también la psicologización de la iglesia. Mencionaste eso. Súper importante. Ese otro tema. ¿Puedes comentarlo un poco? Hay que equilibrar las cosas, no podemos ser extremos. ¿Cuál es el nombre? El nombre para que yo decía hacer puentes y no barreras. Ese nombre excelente. Me quedó. Pero profundicemos en ese punto que me lo comentaste tras cámara, Ignacio, y yo creo que es bien interesante. Yo creo que la salud mental hoy día es muy importante, sobre todo en nuestro país, que tiene índices que se han disparado. Y pienso que la iglesia tiene que ser un puente y tiene que tener comunicación con los programas o con las ayudas comunitarias que se hacen a nivel de salud mental. Y ese es un primer punto, no poner una barrera. Pero el segundo punto es que también la iglesia puede tomar el rol de psicólogo, por la competencia, ¿cierto? Por querer ellos abordar todo y empezar a psicologizar el evangelio, como todo, llevarlo a problemas, ¿cierto? De herida, de una serie de cosas que tal vez no manejan con el tecnicismo que debiesen, y tal vez psicologizan un poco las problemáticas que se dan en todas las personas. Yo te digo, yo lo viví en mi experiencia de vida cristiana desde pequeño. Viví y fui testigo de ese fenómeno también, donde muchas personas trataban de irse al ámbito psicológico y dárselas de psicólogo. Claro, eso no es sano tampoco, porque no podemos ser tan autosuficientes. Tenemos que saber que tenemos nuestras limitaciones. Por supuesto, sabemos que el Señor es un Dios vivo, ¿cierto? Jesús es capaz de sanar a todo el que venga a él. Te pregunto, ¿eso se dará porque también la Biblia habla mucho de la parte emocional y la parte mental y el renovar los pensamientos y los conflictos que hay en el corazón y en la mente? Entonces como que caen en esa en la onda psicológica del cristianismo. Es que la Biblia es la base de todas las ciencias. O sea, si uno lo ve el libro de la Biblia, como que ha sido, o sea, muchos científicos de la Edad Media o antes incluso tomaron, ¿cierto? Ellos eran creyentes y a partir de su cosmovisión comenzaron a investigar y nació el método científico. O sea, el nacimiento de la ciencia está muy ligada, ¿cierto? A la fe. A la fe. Y yo creo que lo que tú dices es que la Biblia, o sea, nos relata la psicología humana como en todas las personajes que aparecen. Exactamente. Y claro, y cómo Jesús también es capaz de hacer preguntas que haría un psicoterapeuta. Por ejemplo, no sé, o sea, como ¿qué hacen ustedes? ¿O quién dicen ustedes que soy yo? O sea, es una pregunta, claro, que nos cuestiona, oye, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Cierto? Sí. ¿En qué estoy ahora? O sea, ¿es mi fe genuina en Dios? Entonces, yo creo que el mejor psicólogo, el mejor médico es Jesús. Sí, pero ahí para uno tomar el rol de un profesional, ¿cierto? Y psicologizar mucho la iglesia, que no es malo hablar de términos psicológicos, pero psicologizar mucho la iglesia puede ser un daño porque puede abrir cosas que tú no estás preparado para después reparar, tratar, y puede también suplir
un rol que debe tener el profesional, que es más especialista, ¿cierto? Sí. Y que están preparados años. Y yo tengo una pregunta, mira, perdón que nos extendamos un poco. Los psicólogos, y de hecho yo lo he aprendido en este tiempo, cuando ya, tú lo mencionaste, cuando una persona ya entra, ponte tú, en otro cuadro que es más grave, tiene que ser derivada. Ponte tú una persona que está con pensamiento suicida, ¿cierto? Claro. Cuando lo aborda un psicólogo y expresa así, la persona es explícita en decir que quiere atentar contra su vida, tiene que derivarlo a una persona, un especialista, un psiquiatra. Claro. ¿Ya? O tal vez un centro de más complejidad. De más complejidad. Sí. ¿Debería pasar lo mismo en la iglesia? Claro que sí. O sea, ¿sí? En la iglesia, si hay una persona con un síndrome grave, es lo mismo que en una patología médica. O sea, si vemos a una persona que está con síntomas, por ejemplo, neurovegetativos, así con transpiración, está con taquicardia, que se está desmayando, o sea, uno lo va a llevar a la urgencia. Claro, o sea, claro. uno va a decirle a esta persona como que... pero lo mismo en la parte mental, psicológica. O sea, ¿sabes qué? Yo que te recomiendo que... Yo te acompaño. Sí, Yo te acompaño. Vamos a la urgencia. Ay, qué Mira. importante. Yo te acompaño. Súper. Qué bueno, porque quizás muchos pastores que puedan ver esto, muchos líderes, en el fondo, claro, ven a la persona, no, sabes que anda a orar y que obviamente eso tiene que ir Sí, por sí, sí. pero deberían ellos también actuar con una especie como de derivación de la persona. Por mi esposa, la otra vez yo escucho lo que ella escucha. Estaba escuchando como una charla y decía ella que su mejor amiga se había suicidado y que en la iglesia le habían recomendado ayunar. Entonces, para salir de esa depresión, entonces le decía que después que el ayuno, o sea, lo que hizo fue acrecentar los síntomas, porque la debilitó más. Pero eso es subjetivo también, o sea, también uno puede decir, no, pero tal vez no, puedes estudiarlo, ¿te fijas? Pero a veces tenemos prácticas como, nosotros tenemos enfocarnos en la persona. O sea, seas tu pastor, seas tu psicólogo, seas yo psiquiatra, nosotros tenemos que enfocarnos en la persona. De salvar a la persona. Claro, y ver las problemáticas de la persona y no encerrarnos en nuestras creencias. Lo peor aquí es convertirnos en fanáticos. Claro. Y ser flexibles. Sí. Potente. Súper importante. Bueno, lo dejamos hasta acá para no extenderlo más. Tiene que haber un 2.0 igual. Un 3.0 O ya, 3.0. la segunda vez que viene, así que eso, Nacho, agradecerte A ustedes, este tiempo, siempre. ¿cierto? Sí, este ratito de muchas conversación y gracias. espero Súper también que la interesante. gente lo haya disfrutado. Sí, no, súper interesante, digo yo, que son temáticas que es súper importante escuchar y de verdad con profesionalismo también y el conocimiento que tiene Ignacio. Y que sepa la gente que tenemos profesionales capos, Sí. cristianos. Cristianos ¿ah? dentro de la iglesia. Así que eso. Bueno, a mí me compartió un psiquiatra. Ah, sí, Sí, a mí sí. me compartió un psiquiatra. No que yo era su paciente, pero era ayudante de él. Y me compartió él. O sea, Sí, también le mando saludos. fue un puente. Fue un puente. Mira, Fue un puente, sí. mira, qué bueno. Bueno, nos despedimos entonces de la gente. Hasta el próximo capítulo y que el Señor los bendiga a todos. Chao.